Ya nunca más va a ser Día de Muertos, va a ser día del cumpleaños de Samuel. Venga, amén. Gracias a Dios por eso. Y bueno, pues muy ad hoc con este tiempo, con esta costumbre mexicana que ojalá y se nos quite algún día de celebrar lo oscuro. Estaba yo considerando que hay una gran cantidad de personas que disfrutan mucho estos días y nos sorprendió la noche de anoche, nos sorprendió la cantidad de gente por nuestro rumbo, como si ya se hubiera vuelto una tarea nacional, así como si ya se viera la gente completamente identificada con esa celebración. Antes el asunto del Halloween pues era una cosa que en algunos sectores de la sociedad se estaba popularizando, pero ahorita ya agarró parejo. Ahora sí ya prendió, cantidad de disfraces puestos. El otro día andábamos buscando un traje de Mario Bros para Samuel, para su cumpleaños, y que es un personaje que le gusta mucho a él, y estábamos buscando, y en el mercado todos los puestos que se dedican a los disfraces, puros fantasmas, brujas, murciélagos, zombies, de todo. Dice, los que no son de eso, hasta allá, hasta el fondo del mercado. Y bueno, pues ahí finalmente fuimos a encontrar el trajecito de Mario Bros, que fue motivo de la fiestecita de Samuel. Pero todo está ya muy generalizado, la gente busca lo oscuro de una manera muy intensa. Y entonces estaba yo pensando, ¿por qué la gente le gusta la oscuridad de las tinieblas? ¿Por qué la gente está anhelando las películas de vampiros, de muertos, de La Mano Pachona y de todas esas cosas que han sido populares durante tantísimos años, ¿no? En estas fechas. ¿Por qué a la gente le gustan estas cosas? Y entonces, pues buscando con el Señor, Dios me dio la respuesta en el Evangelio de San Juan, y quería yo compartir con ustedes esto como parte de este mensaje. Este mensaje lo llamé de las tinieblas a la luz. Y entonces en esta búsqueda nos encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el párrafo más popular de casi toda la Escritura? El párrafo más popular de la Biblia. El Juan 3:16. ¿Sí se acuerdan ustedes? Antes, en los partidos de mundial de fútbol, se veían en las gradas en diferentes lugares del mundo John 3:16, así unas grandes mantas, unas pancartas enormes, Juan 3:16. Y bueno, pues me gustaría que lo veamos ahí en la escritura, en la pantalla, si es posible, que pongamos ahí Juan capítulo 3, verso 16, que pues yo creo que muchos hemos escuchado y muchos a lo mejor ya nos lo sabemos casi de memoria, en donde nos dice así el Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa, esta declaración se le está dando el Señor Jesucristo a un hombre principal entre los judíos, a un hombre que tenía mucha preparación religiosa. Aquel va de noche a buscar a Jesús, y entonces le dice, pero ¿cómo es posible que hagas tantas cosas? Sabemos que vienes de Dios, porque si no vinieras de parte de Dios no podrías hacer todas las maravillas que haces, ¿no?
Y entonces, bueno, el Señor le explica algunas cosas y les dice, ¿eres tú, maestro? Bueno, me voy un poquito más atrás del 16. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre le preguntaba, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué onda contigo? Imaginen por un momento que es un hombre religioso, es un hombre principal entre los judíos, es un hombre que tiene una gran categoría, una gran personalidad, y entonces de repente se tiene que enfrentar con toda su tradición, con todo su esquema religioso, con toda su idea de Dios. Se tiene que enfrentar a un hombre muy joven, Jesucristo, de 30 años, o por ahí así, se tiene que enfrentar a un hombre que viene a revolucionar todo el esquema religioso, todo ese esquema de tradición, ¿cómo le iba? Muy ceremonioso, no sé cómo, pues bueno, nosotros lo entendemos como muy religioso, pero era así, muy formal, muy, de repente viene un hombre que no predica en la sinagoga, aunque lo puede hacer también, pero va y predica en los montes, predica en las playas, predica en las casas de la gente sencilla, de la gente aún que no tiene prestigio. Ahí se va el Señor Jesucristo. Y entonces este hombre, enfrentado a toda esa, pues todo ese shock cultural y de formación, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para hacer estas maravillas? Entonces Jesús le responde, de cierto te digo, en el párrafo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vale la pena ahorita recordar lo que acaba de decir David, que vamos a tener un curso breve sobre bautismo. Entonces vale la pena considerar estas cosas. Con respecto del agua, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces, más adelante, en el verso número 16, donde nos da toda esta declaratoria, continúa en el 17 que dice, porque no envió Dios a su Hijo, verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que cree en él, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19 nos dice, ¿por qué es que la gente está buscando las tinieblas? Tanto de aquel tiempo como de este tiempo y de la sociedad que nos rodea, pleno siglo XXI, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente busca las tinieblas? Porque sus obras son malas. ¿Por qué la gente quiere hacer todas esas fiestas oscuras de vampiros, de cosas de esas? Porque sus obras son malas, porque están identificados con la maldad, están identificados con lo oscuro, están identificados con las tinieblas. Muchos crecen en medio de tinieblas y no les gusta salirse de ahí. Otros crecen en un ambiente tranquilo, cordial, amable, de educación, y de repente ven las tinieblas y les gustan las tinieblas. Y entonces toman el rumbo de las tinieblas. Por eso a la gente le gusta tanto todo esto, lo oscuro, el miedo, lo espiritual que no es de Dios.
A la gente le llama mucho la atención. Ahora, ciertamente, el ser humano tiene una necesidad en su área espiritual. Recordemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu hay una necesidad, como en el alma hay una necesidad de conocimiento, de experiencia. En lo espiritual también lo hay. Pero la gente que no conoce de Dios lo llena con ocultismo, con brujas, con brujos, con limpias, con cosas de ese tipo que a Dios no le agradan. Mucha gente en su desesperación, cuando anda buscando un remedio para un mal terrible, van y buscan al brujo. ¿Por qué? Porque la amiga de la vecina, de la parienta, les recomendó el brujo. Y van a dar con el brujo para que el brujo haga algún trabajo y les pueda llevar supuestamente el beneficio. Ahora, ¿qué es lo más grave de todo esto? Que la gente prefiere las tinieblas. La gente prefiere no saber de Dios, la gente prefiere no oír de Dios, porque en el momento en el que oyen de Dios hay una confrontación. En el momento en que la gente oye de Dios hay una ¿qué les podría yo decir? Hay un desafío demasiado fuerte. Jesucristo vino a traer la vida y vida en abundancia. Y la gente a veces piensa, no necesito la vida abundante que vino a traer Jesucristo, yo me puedo proveer la vida abundante. Voy a meterme en un buen negocio, voy a comprar y vender tal cosa. Muchas veces ese comprar y vender los lleva a situaciones como las que lamentamos desgraciadamente en nuestro país recientemente. O sea, vamos nosotros a tener una sociedad permisiva de tantas cosas que todo el mundo se mete en cuestiones delictivas. Finalmente, si me paso un alto, nadie me detiene. Finalmente, si me robo esto, nadie me juzga. Finalmente, si me robo 1 millón de mi secretaría, nadie lo nota. ¿Por qué? Porque ¿qué es 1 millón en los miles de millones que se está robando el de arriba? Pues entonces mi milloncito nadie lo nota. Estamos en una sociedad permisiva, estamos en una sociedad que se da permiso de hacer lo malo. Y lo peor de todo, que le gusta hacer lo malo. Pero entonces, cuando viene esta confrontación, dice el Señor en el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nos enfrentamos a la luz de Dios, a la verdad de Dios, nuestras malas obras son reprendidas. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy muy a gusto vendiendo 1 kilo de tortilla de 900 gramos y me gano, según yo, me ahorro, según yo, 100 gramos de tortillas, se los estoy volando a cada cliente y con eso pues en 10 clientes ya vendo otro kilo y me gano más. Cuando la gente hace esas cosas y uno les advierte y les dice, oye, es que eso no es honesto. Ay, pero pues ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. Oye, fulano, ¿por qué andas coqueteando con la vecina que no es tu esposa, ¿no? ¿Por qué andas coqueteando con aquella, con aquel señor? El otro día me platicaba mi hijo, él tiene a sus hijas en una escuela ahí en Coyoacán, una buena escuela, tiene buen nivel académico, buen nivel de inglés, bla, bla, bla. Y me platicaba y me decía, ¿sabes una cosa, pa? Dice, no me gusta cuando voy a llevar a mis niñas a la escuela, tengo que entrar con la cabeza para abajo, viendo al piso. Y le decía yo, ¿por qué? Dice, porque me da mucho coraje ver
cómo se están coqueteando los padres de familia con las madres de familia. Llegan los papás a dejar a sus hijos y en vez de irse a trabajar se quedan platicando con la mamá de la compañerita. Dice, pero eso no es el problema es que la mamá de la compañerita está toda coqueta con el papá del compañerito. Dice, y eso me choca. Dice, me dan ganas de ver el piso y no saludar a nadie. Llevo a mis hijas, les doy sus besos y adiós. Y así como entro, salgo. Y nosotros podíamos decir, bueno, pues es que es una buena escuela, es una buena sociedad. Pero ¿sabes una cosa? La cantidad de enjuagues que no hay en cada escuela. La cantidad de enjuagues que no hay en las oficinas administrativas, en las oficinas de las empresas. En todos lados hay enjuagues. En todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Pues dice, porque el que hace lo malo aborrece la luz. A la gente no le gusta la luz. Ustedes seguramente se acuerdan o han de haber tenido ya una experiencia. Había yo pensado traerme unas vendas para taparles a todos los ojos. Pero yo creo que así nos lo podemos imaginar. ¿Cuántas veces hemos estado en un ambiente muy oscuro y que de repente se prende una luz intensa? ¿Qué sucede? La reacción inmediata es cubrirse los ojos, porque puede ser muy agresivo una luz así. De hecho, cuando voy al cine, me caen gordas las personas que prenden su celular y sus tabletas y cuanta cosa, que de repente te dan el amparazo. Estás viendo en un ambiente oscuro la película, lo que sea, y de repente, ¡pum!, las 2, 3 filas adelante o el de adelante, ahí pasa el flashazo de su tableta o de su celular. A mí me parece que es incorrecto que pase eso, pero molesta mucho. Ahora imagínate, estando en las tinieblas, acostumbrado a las tinieblas, en donde no ves si está limpio o está sucio. En las tinieblas no se nota, todo está pardo, todo está incierto. Y de repente viene una luz tremenda, una luz intensa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de nosotros ante esa luz? Nos tapamos, nos tratamos de proteger. Y en lo espiritual, ese protegernos de la luz intensa del Señor es que lo que yo hago no es tan malo. Es que lo que yo hago no es tan malo. Es que hay otras personas que están peor. Hay otras personas que sí son malos. Hay otras personas que sí tienen tal o cual conducta. Yo nada más tantito. Esa reacción que en lo natural es proteger nuestra vista es lo que la gente no quiere aceptar. Yo no soy tan malo. ¿Malos? Los que secuestraron a los normalistas, esos sí son malos. Pero yo soy buenísimo. O sea, yo soy un pan. Bimbo me podría contratar. Nos consideramos verdaderamente gente muy, muy buena. Pero dice aquí que nos alumbra la luz del Señor, pero no nos gusta, porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Señor, déjame como estoy. O sea, yo te quiero buscar, te quiero conocer, pero mis mañitas, déjamelas. Déjame mis mañitas. Y ¿sabes una cosa? Con Dios no hay trato así. Con Dios no hay trato. Con Dios o somos o no somos. O conocemos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, o simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo. Necesitamos nosotros una conciencia. Ahora,
Dice el párrafo que continúa, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ser trasladados de nuestras tinieblas a la luz del Señor? Pues aquí lo dice perfectamente claro: el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros practicar la verdad? ¿Se acuerdan que Poncio Pilato le preguntó al Señor Jesucristo: ¿y qué es la verdad? Practicar la verdad, practicar lo que cada parte de la Escritura nos enseña. ¿Qué nos enseña el Señor con respecto de nuestras costumbres, tradiciones, días de muertos, festividades tradicionales? Pues es la tradición. ¿Por qué va a ser malo? Pues porque resulta que Dios nos prohíbe que le demos culto a los muertos. ¿Qué pasa cuando alguien le da culto a los muertos? Hay personas que tienen hasta su anforita con las cenizas del pariente que falleció, lo tienen ahí en su casa. Algunos con florecitas, otros con velitas. Ay, es que no sé dónde ponerlo. Oye, pero ya pasaron 18 años desde que se murió tu pariente. Ya podías haber encontrado un lugar donde poner esas cenizas, ¿no? Y la gente no sabe porque le tiene cierta veneración. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que a veces la gente le habla a sus muertos. La gente platica con sus muertos. Y yo entiendo, o sea, es una manera de ser de nuestro pueblo, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Qué nos enseña el Señor? Que los muertos nada saben, que no podemos comunicarnos con los muertos porque están muertos, no nos oyen. Por más que nosotros intentemos, no nos oyen. Ah, pero es que hay un medium. Allá en tal lugar hay una persona con la que podemos tener comunicación con nuestro pariente que ya se murió. Esa es una práctica de ocultismo. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la verdad? A ese respecto, que no hay comunión entre los vivos y los muertos. No la hay. Ya se murieron. Su tiempo en esta tierra terminó, aunque hayan sido muy amados por nosotros. Y al decírselos estoy recordando a mi papá, a mi mamá, a mi suegro, a mi suegra, a un primo mío y a varios amigos, hermanos en Cristo que incluso ya están con el Señor. Los estoy recordando, los recuerdo con cariño, pero jamás he puesto ahí una veladora o me he puesto en tinieblas a tratar de encontrar a fulanito, a perenganito, a ver qué me cuenta. Eso se llama ocultismo. Y viene la verdad, y la verdad te dice: eso no me agrada, dice Dios. Y es la luz que te deslumbra, es la luz que te golpea. Y muchas veces nos sentimos agredidos por esa luz. Entonces, no, esos son muy radicales. Pues, ¿sabes una cosa? Si Jesucristo no hubiera sido radical, se les hubiera escabullido a la hora de que lo querían prender. Y cuando llegaron por él dijo: yo soy. Que Jesús de Nazaret, yo soy. Y dice el Evangelio de San Juan que hasta se fueron a tierra cuando él mencionó su nombre: yo soy. Qué impresionante, ¿no? Porque Jesucristo venía con un propósito, y en ese propósito estaba dar su vida por nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros, dice aquí, cuando nosotros practicamos la verdad, entonces podemos recibir en nuestra vida la luz de Dios. La luz de Dios. La luz de Dios que nos indica
¿qué camino seguir? Practicamos la verdad. ¿Qué nos dice la verdad con respecto de los malos hábitos? Robar, por ejemplo. Que te vas a la tienda, te compras 1 kilo de carne, de lo que sea, pagas, te cobran 300 pesos, pagas con uno de a 500 y te devuelven, te cobran 200 pesos, te devuelven 400, ¿no? Y uno dice, ¡wow! Gracias, Señor. Y muchas veces te quedas con ese beneficio que no es bien habido. Esa equivocación le va a costar a la cajera o al cajero. No te lo ganaste de una manera honesta. Entonces, ¿qué hace el que practica la verdad? ¿Qué hace? Llega, señorita, discúlpeme, hay un error, me está dando usted de más. Muchas veces cuando uno se regresa y dice, oiga, disculpe, ¿me está usted dando de más? O usted fíjese que no está bien su cuenta. No, sí, que yo ya lo chequé. Y luego a la defensiva a las personas, ¿verdad? Y ya cuando les demuestras que les estás haciendo un bien al regresarles algo que te están dando de más, bueno, les cambia la cara, ¿sí? Viene luz a sus vidas. Y nosotros podemos ser de aquellos que practicamos la verdad. ¿Qué otra forma de verdad podemos tener en nuestra vida? Pues bueno, muchas cosas. El que practica la verdad, dice el párrafo 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las obras que nosotros hacemos son obras hechas en Dios. Estamos en Dios. La Escritura nos enseña que si alguno está en Cristo, ¿se acuerdan ustedes? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Es un cambio completo. Las cosas viejas pasaron, las tinieblas en las que andábamos y en que estábamos tan felices, como esas iba yo a pensar de esas carreras que a veces hay en los Campo Traviesa o en Lomeríos, así que van los carros, los de 4 llantitas, y se meten al lodo y al rato cuando llegan a la meta, ¿cómo quedan? Todos embarrados. Y a mucha gente le gusta andar así, toda embarrada. Pero cuando viene la luz a nuestra vida, entonces hay un cambio radical. Nos dice el Señor, y ahorita quisiera yo que nos vayamos, ya vimos por qué a la gente le gustan las tinieblas. Me gustaría que fuéramos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, en donde nos dice Dios, ¿qué somos nosotros en Cristo? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, párrafo 9, nos dice el Señor, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Dice que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas a la luz. ¿Quién es el que pudo hacer esto en nuestra vida? Solamente Jesucristo. La religión no pudo, los consejos de papá y mamá no pudieron, aunque hayan sido muy bien intencionados. De todas maneras, hay personas que son muy íntegras, muy lindos, ahora sí que intachables en su conducta, y viene el hijo
y resulta que es una cosa del cate el hijo. ¿Y dónde quedó esa educación? ¿Dónde quedó todo ese esmero con el que los padres a veces tratamos de educar a los hijos y de repente resulta que el hijo anda haciendo quién sabe qué tanta cosa? O sea, la buena educación no trae salvación. La buena educación no nos traslada de las tinieblas a la luz. El único que puede hacerlo es Jesucristo. Para que anunciemos los hechos maravillosos del Señor. ¿De qué tinieblas nos ha rescatado el Señor? Cada uno podríamos pensar de qué forma de tinieblas nos ha rescatado el Señor. Y yo creo que todos podríamos encontrar varias formas de tinieblas. De entrada se me ocurre que podríamos pensar en las tinieblas del pecado. Éramos pecadores profesionales. ¿Sí se acuerdan? Pecadores profesionales. No teníamos temor de Dios, teníamos religión seguramente. Pero ¿sabes una cosa? La religión no te saca de las tinieblas. La religión te apapacha en las tinieblas. Porque ¿sabes una cosa? Desgraciadamente fuimos educados en una tradición que nos llevó al error nuestra tradición. No nos enfrentó a nuestra maldad, nos dio palmaditas en la espalda. Pues no es tan malo. Del pecado, de las tinieblas del pecado, nos rescató el Señor. Hay un párrafo que nos dice que éramos borrachos, que éramos adúlteros, que éramos hipócritas, que éramos, una cosa terrible. Eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. El Señor nos mete a una lavadora, así. Salimos así todos esponjados, así como de caricatura, así con burbujitas ahí alrededor. Nos mete a una lavadora. ¿Sabes por qué? Porque como vamos, no le servimos para nada. Sucios de tinieblas, totalmente sucios de tinieblas. ¿De qué otras tinieblas nos podría haber rescatado el Señor? ¿De qué otras tinieblas se te ocurre? De la ignorancia. De la ignorancia, así lo dice también el Señor en su palabra. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de todo lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Hoy, precisamente en el programa de lectura que tenemos aquí en Manantial, nos toca ver el capítulo 6 del libro de los Proverbios. No sé si ya leyeron el capítulo de hoy o todavía no, pero estaba yo considerando que tenemos una riqueza impresionante en la palabra de Dios, y que precisamente nos saca de toda ignorancia. Fíjense nada más, como muestra, como dicen, ¿no? Que para muestra basta un botón. Hoy que nos toca el libro de los Proverbios, capítulo 6. Fíjate nada más lo que dice. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño, te has enredado con tus propias palabras. Eres cautivo de tus propias promesas. Hijo mío, has caído en manos de tu prójimo. Para librarte, tienes que hacer lo siguiente: ve a hablar con tu prójimo, humíllate ante él, no te des un momento de reposo, ni cierres los ojos, ni te duermas. Sé como gacela, escápate del cazador, sé como un ave y líbrate del que pone trampas.
rapidito, diligente. Conocer la verdad nos libra de las tinieblas. Conocer la verdad que Dios nos habla. Dice hace poco estábamos platicando de este otro párrafo que dice perezoso, imagínense, Proverbios 6, capítulo 6. Perezoso, mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ponte a pensar. El consejo de Dios es que pensemos. Y dice, ellas no tienen quien les mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? O sea, personas que no les corre la vida, personas que pueden estar igual de hace 20, 30, 40 años y todavía a la fecha siguen igual, en su misma ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad, conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios que nos alerta, que nos prende un foco cuando estamos ahí somnolientos, nos prende el foco y nos dice, actívate, levántate, no sigas en esa pereza. Después dice, ¿cuándo vas a despertar de tu sueño? ¿Cuándo más vas a seguir durmiendo? Verso 10, un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar, y así vendrán tu necesidad y tu pobreza. Pácatelas. Cuando Dios nos habla para que nosotros tengamos una vida mejor. No viene a empobrecernos, no viene a ofendernos, viene a alertarnos, viene para que nos asombremos ante su sabiduría, para que la recibamos, para que la tengamos como un baluarte en nuestra vida. Entonces, ¿de qué tinieblas nos ha rescatado el Señor? Pues nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de la ignorancia, pero también otra forma de tinieblas, y les digo, no son las únicas, hay muchas más, pero otra forma de tinieblas de las que Dios nos ha rescatado es de la indiferencia. De la indiferencia. El otro día les platiqué aquí que vi una noticia donde había un futbolista celebrando un gol, si se acuerdan, y les decía yo que estaba celebrando así con todo, y decía yo, ¿por qué no nos damos la libertad? ¿Por qué no tenemos esa libertad de celebrar las grandes obras de Dios como ese futbolista celebraba su gol? Ahora, seguramente a ese futbolista le da tanto gusto porque a lo mejor le dan un dinero a cambio, ¿no? A lo mejor le dan una propina, o yo no sé cómo se llame en términos deportivos, una compensación, yo no sé, un estímulo, no sé. Y a lo mejor por eso dijo, ahora sí me voy a poder comprar mi coche, ahora sí voy a poder hacer esto, ahora sí voy a poder hacer lo otro. Todo eso en la celebración del gol. Pero les platicaba yo de que oré por mi hijo, que tenía un dolor de muelas espantoso. Pero lo que yo no les platiqué fue que no solamente Dios le quitó el dolor, sino que el médico que se supone lo iba a atender al día siguiente, lo atendió 3 días después, y en esos 3 días ya no le volvió a dar dolor alguno. Y cuando lo revisó el médico, le sacó radiografías de todas sus piezas dentales, le quitó un puente que tenía fijo y que pensaban que allá abajo estaba todo el asunto echado a perder. Le levantó el puente y le dijo, Jorge, no tienes nada. Ahora, hay 2 opciones. Una, podemos nosotros decir, pues qué médico tan chafa, debió de haber encontrado algo. Pero ¿sabes una cosa? Yo oré por mi hijo.
Yo bendije a mi hijo y le dije: en el nombre de Jesús, sé libre de esta molestia. Uno podría pensar, pues no fue, y se los platiqué esa vez, no fue la oración, fue el chocho que se tomó, ¿verdad? Fue la pastilla. Pero qué casualidad que en los siguientes 3 días no necesitó pastilla y ya no tuvo ninguna molestia. Y la molestia que tenía era como para tener aquí, bueno, una gruta de cacahuamilpa o algo ahí adentro. Una infección terrible en su mandíbula. No tenía nada. Y cuando fue al médico me habló y me dice: oye, pa, ¿qué crees? No encontró nada el doctor. Ahora, con ese tipo de testimonios, yo puedo decir: gloria a Dios. Pero expresa ese gloria a Dios, expresa la maravilla que hizo Dios. No la expresa. O sea, no los quiero espantar, pero yo podría decir: ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Emocionarnos con las cosas grandes que hace el Señor por cada uno de nosotros. Y sabes una cosa, el no hacerlo es parte de esa indiferencia de las que les estoy hablando. La indiferencia es una forma de tinieblas que hay en nuestra vida. Indiferencia de lo glorioso que Dios nos ofrece, de lo maravilloso que es conocer a Dios, de lo increíble que es saber que no tenemos pleito con Dios. Alguien podría decir: no, pues yo no me meto con el vecino porque está grandote. ¿Sabes una cosa? Mejor no te metas con Dios, porque si hay alguien que te puede refundir en el infierno es Dios. Y a Él sí le tenemos que tener respeto, temor, cuidado. Lo importante es que no seamos indiferentes a su grandeza, indiferentes a su palabra. Si el Señor dice: es por aquí, es para que todos vayamos por aquí. No se vale, al rato alcanzo. No se vale eso. Estamos en Cristo para ser gente, nación santa, dice Dios, lo acabamos de leer. Pueblo adquirido. ¿Por qué dice pueblo adquirido? ¿Sabías que Dios te compró? Lo he dicho ya varias veces, pero podríamos todos traer aquí una etiqueta como la de los jeans que dijera: derechos reservados Jesucristo. Todo mundo aquí podríamos traer nuestra etiqueta. Nos compró el Señor. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su sangre. ¿En qué mercado lo compró? En el mercado del Calvario. Ahí derramó su sangre por cada uno de nosotros. Le pertenecemos, creamos o no, obedezcamos o no, le pertenecemos. Pero qué bueno saber, qué gozo, qué alegría saber que no tenemos pleito contra Dios, que estamos en paz con Dios. Eso es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Mejor a que te llegue una carta de descuento en tu agua, o que te llegue el recibo de la luz por 100 pesos, ¿no? O sea, mejor que cualquiera de esas cosas es saber que no tenemos problema con Dios, que estamos en paz con nuestro Creador. En el momento en el que sabemos que estamos en paz y disfrutamos estar en paz con Dios, en ese momento andamos en la luz de nuestro Dios. Mientras andamos todavía indiferentes a todo lo bueno que de Él hemos recibido, seguimos en las tinieblas. Por eso es importante que sepamos que nuestra vida ha sido trasladada de las tinieblas a la luz. Pero no podemos permitir ni el pecado, ni la ignorancia, ni la indiferencia. Es demasiado alto el precio que pagó el Señor por cada uno de nosotros. Hay muchas cosas. Dios habla como 100 veces en esto de las tinieblas y de la luz en su palabra.
Pero imagínense, Génesis capítulo 1, desde el principio. Dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, eso sí lo hemos oído, ¿verdad? Y el párrafo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y el párrafo 3 de Génesis 1 dice, dijo Dios, que haya luz. A Dios no le gustan las tinieblas. Que haya luz. Si no, pues seríamos, yo no sé, una vez vimos una película, no me acuerdo cómo se llama, de unas muchachas que se meten a explorar una cueva o una cosa así, un tiro así, El Descenso se llamaba. Así, y están pues así, su aventura, ¿no? Son 3 o 4 mujeres, no me acuerdo cuántas eran. El asunto es que van ahí en su aventura y de repente les salen unas cosas tan horrendas, unos personajes tan horrendos, eran así como entre animal y humano, así, pero con los ojos todos bloqueados porque vivían en la oscuridad. Preciosos. Bueno, imagínate, o sea, si el Señor no hubiera determinado que hubiera luz, seríamos como esos, así con los ojos todos, con callo en los ojos, sin poder apreciar la luminosidad de nada, todo así, incierto. Pero dijo el Señor, haya luz. Y de inmediato, no tuvo que ir, comprar y echa a andar la bomba y a ver, prende el switch. No tuvo que hacer nada, su propia voz creó todas las cosas. Que haya luz. Y sabes una cosa, Dios quiere hoy que en tu vida y en la mía haya luz, para que podamos vivir completamente apartados de las tinieblas, totalmente apartados de las tinieblas. Ahora, como les digo, hay muchas cosas que Dios dice en su palabra, pero bueno, ya con el ánimo de concluir en este tiempo, les digo lo que dice el Señor ya cerca del final, allá en las cartas del apóstol Pablo. Dice en el párrafo 6 de la segunda carta, bueno, vámonos primero a Romanos, ahí en Romanos capítulo 13, verso 12, hay una exhortación para cada uno de nosotros y que tiene que ver con este tiempo. Comenzábamos diciendo que cómo se ha exacerbado la afición de la gente por las tinieblas. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 13, en el párrafo 12, nos dice así, la noche, ¿qué? La noche está avanzada. La noche está avanzada. Si no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en este mundo, estamos 2000 años más cerca de que venga el Señor. 2000 años más cerca de que a este reloj se le acabe la cuerda. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Revistámonos, forrémonos. Estos días que ha empezado a hacer frío, de repente así salgo de la casa y me llevo un chaleco y me llevo una chamarra por si las de hule, porque no me gusta pasar fríos. Y entonces desechemos las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de la luz, pongamos a nuestro alrededor todos aquellos elementos que Dios nos ha dado para andar en la luz. Por ejemplo, su palabra.
La palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra, la palabra del Señor. Por eso estamos procurando animarlos a quienes no tienen esta disciplina de leer la Biblia todos los días, a que lean un capítulo, aunque sea, un capítulo de la Biblia cada día. Y por eso hasta la publicamos, ¿no? ¿Qué armas tenemos nosotros? La verdad. Dice, si andamos en la verdad, nos va a venir la luz. Si andamos en la verdad, es como estar activando un generador. Tú andas en la verdad y eso va generando luz sobre tu vida. Pero no una luz mística, luz de esos que dicen que la luz de Dios te ilumine. No, o sea, hay mucha gente que habla de la luz de Dios, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Pero Dios sí tiene idea. Y Dios sabe que Jesucristo es la luz. Y la luz resplandece en las tinieblas. Y entonces dice, desechemos las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de luz. Y bueno, tantas cosas. Y bueno, lo que quería yo mencionarles aquí, como advertencia, para ver lo práctico, lo cotidiano que es el consejo de Dios, nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 9, y ahí nos vamos a quedar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Chanca, cha, cha. Se enciende el faro, ¿sí? Un faro que nos deslumbra. El que cree o que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Qué importante es que nosotros aterricemos todo esto que vamos oyendo durante nuestras reuniones, que lo aterrizamos, que lo pongamos por obra. Somos gente que andamos en la luz, llamados por Dios a salir de las tinieblas para estar en su luz admirable. Entonces necesitamos nosotros aterrizarlo, necesitamos vivir lo que Dios nos enseña, dejando a un lado por completo cualquier forma de tinieblas, que puede ser pecado, que puede ser ignorancia, que puede ser indiferencia. Dejemos todas esas formas de tinieblas y dejemos que el Señor nos guarde, nos envuelva con su amor, con su luz admirable, porque allá vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pues vamos entonces a darle gracias al Señor, y si tuviéramos alguna cuestión que reconocemos y decimos o como dice David, ouch, alguna forma de tinieblas en nuestra vida. No necesita ser narcotraficante, no necesitamos ser gente que seamos paladines de la maldad. Basta con desearle mal al prójimo, basta con pelearse, basta con no tener amor en nuestro corazón por nuestro prójimo. Así de fácil. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos tantas gracias por hablar a nuestra vida y por llamarnos, Señor, de las tinieblas a la luz. Tu luz admirable, Señor, en la que todas las cosas son reveladas, en donde no podemos esconder nada, porque además no queremos esconder nada. Padre, queremos ponernos a cuentas contigo, y si hubiera algo en nuestro corazón
de lo cual debemos arrepentirnos y pedirte perdón. Esto hacemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, de toda forma de tinieblas que hayamos consentido en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. Desechamos, mi Dios, toda tiniebla de nuestra vida. Nos proponemos no volvernos a involucrar en ninguna forma de tinieblas. Y si lo hicimos en el pasado, perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Perdónanos por nuestro pecado, aquel del cual somos conscientes, pero también te rogamos, Señor, si hay algo que quizás hemos olvidado, que hicimos mal, que te ofendimos, perdónanos, Señor. Perdónanos de la ignorancia. Perdónanos de no saber lo que tú quieres, lo que tú piensas. Pero estamos ahora, Señor, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de conocimiento. No queremos ser llevados cautivos, como dice tu palabra. Queremos disfrutar de esta libertad gloriosa que tenemos, que nos ofreces como hijos tuyos. Y Señor, también toda forma de indiferencia que hayamos tenido hacia ti, hacia tu palabra, que hayamos pensado que no era para tanto, que no era urgente, que pusiéramos atención a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos enseñas. Perdónanos, Señor. Nos damos cuenta que, como dices en tu palabra, la noche ya está avanzada. No queremos ser necios, queremos estar en paz contigo, Señor. Oh, Dios bendito. Oh, Señor. Padre, recibimos tu perdón, recibimos tu paz, recibimos la libertad gloriosa de ser tus hijos. Y te damos muchas gracias por tu presencia y por trasladar nuestra vida de esas densas tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos primeramente, Dios, próximamente. Muy bien, vamos a concluir el